para la agenda de hoy voy a pues, más o menos hablar un poco de, para mí, qué es la programación. Yo no soy programador, como ya escuchamos ahí los dos casos de que uno era ingeniero en sistemas y otro en informática. Yo más bien soy ingeniero industrial. Ahorita vamos a entrar en detalle. Entonces, para mí todo lo de la programación fue nuevo. Después vamos a ver un poco de por qué Python. Hay un montón de lenguajes de programación diferentes y cada uno enfocado a ciertos necesidades del mercado. Y yo principalmente describo que el éxito de Python se encuentra en tres razones o en tres usos que ahorita actualmente están teniendo boom y son muy solicitados en la industria, que es el desarrollo web, el análisis y la ciencia de datos, como ahí estaba mencionando David, y pues la simpleza de Python te permite automatizar un montón de tareas mediante pequeños scripts. Y al final vamos a ver un ejemplo que traigo para ustedes, que ahí tiene una cosilla, pero de todas formas lo vamos a ver. Entonces me presento un poco, mi nombre es José María Sosa, soy ingeniero industrial y tengo una maestría en calidad. Yo empecé programando, echando código en MATLAB, que no sé si ya lo hayan utilizado, pero es un lenguaje enfocado a matrices, a matemáticas. Entonces, pues prácticamente todo lo que tiene que ver con manufactura, si alguien más es industrial, pues tiene que ver mucho con hacer mediciones y llevar evaluaciones estadísticas de los procesos. Entonces, toda esa parte estadística y de cálculos la estaba haciendo en MATLAB, pero para presentar mi tesis no podía presentarla en MATLAB porque no sé si alguien ya haya tenido este problema, pero al parecer cuando haces una tesis necesitas tener la licencia del software, entonces pues en aquel momento de estudiante no podía tener la licencia de MATLAB y en la universidad no contábamos con ella. Entonces fue que empecé a adentrarme en el mundo del open source mediante R y pues me fascinó. Prácticamente todo lo que empecé a hacer de ahí en adelante fue mediante R. Una de las mayores cosas que tiene son la potencia de los gráficos y pues prácticamente todos los análisis estadísticos que requería los empecé a utilizar a R. Y no fue hasta que a finales del 2016 me invitaron a trabajar en una startup que es un e-commerce. Bueno, y de ahí fue que me vi ya en la necesidad de, bueno, sí, el análisis de datos con R te permite hacer análisis estadísticos muy, muy completos. Sin embargo, R, que más adelante hablo un poco de esta diferencia de R y Python, pero R no tiene la facilidad de automatizar cosas como las tiene Python. Entonces, antes de entrar a Python, yo empecé a utilizar la terminal para, mediante la terminal y R, empecé a automatizar algunos procesos. Sin embargo, me di cuenta que pues, prácticamente con Python no necesitaba utilizar R por un lado y la terminal por otro, sino que todo mediante Python se puede hacer en un solo lugar. Entonces, pues yo ya llevo 4 años aprendiendo Python. Y entonces ahí cualquier pregunta que tengan de ciencia de datos, no sé si lo dije, pero ahorita estoy trabajando actualmente como científico de datos en una empresa de, de San Francisco que se llama Rever. Y pues uno de mis hobbies es tocar música, tocar el bajo. Y pues sigamos. Aquí tengo esta frase que dice, amazing things will happen when you listen to the customer. Y la quise dejar aquí porque tiene, o bueno, al menos yo le encontré relación con Python. Hace unos días estaba viendo un video de Guido van Rossum, que es el fundador, bueno, el creador de Python. Y él comentaba que en su tiempo,
el hecho de, él tenía como la necesidad de correr pequeños programitas para probar cosas o automatizar pequeñas tareas y mediante los lenguajes de programación que utilizaban en su compañía en aquel momento, no los podía hacer. Entonces dijo, bueno, yo voy a empezar a crear este programa para mí, este lenguaje de programación para mí. Y entonces fue escuchando más o menos pues o sea, cuál era la necesidad de los programadores, que prácticamente lo que vio es de que en lugar de, pues, él no necesitaba un programa, un lenguaje de programación que fuera muy, muy eficiente como C, sino más bien quería algo que le permitiera automatizar muy, muy rápido y de manera muy sencilla tareas. Entonces, en lugar de tener que desarrollar un programa de 100, 200 líneas de código, Python te permite hacer tareas muy, muy completas con 10, 20 líneas de código. Entonces, enfocándose en, pues, realmente quiénes son los que están leyendo el código, pues los programadores. Entonces, enfocándose cuáles eran las necesidades de los programadores, fue que empezó Python. Entonces, ahorita voy a hablar un poco más de esos principios, pero quería empezar. ¿Por qué aprender a programar? No sé si todos ya tengan nociones de qué es programar. Ya escuchamos ahí dos ejemplos de personas que pues ya programan en otros lenguajes, pero también seguramente hay varias personas que están aquí que no han programado en nada. Entonces, ¿por qué es valioso aprender a programar? Desde mi punto de vista, te da una ventaja competitiva y un valor agregado. ¿Por qué? Porque simplemente, aunque no seas un experto en programación, ya teniendo nociones de qué implica y que cuál es el trabajo necesario para desarrollar ciertas tareas, ahorita hay muchísimas empresas que ya tienen sus propios equipos de desarrollo. Entonces, simplemente saber programar ya te permite poder trabajar con esos equipos, poder hacerle solicitudes y ser más consciente de qué es lo que se debe de hacer para desarrollar ciertos proyectos. Entonces, pues tener nociones de programación ya te da como ese valor agregado. También nos permite generar un modelo de pensamiento. ¿Por qué? Porque yo veo la programación como una conversación. Al final de cuentas, la computadora no va a hacer absolutamente nada que nosotros no le digamos que haga. Entonces, eh, aprender a programar es como tener esas ideas que están ahí volando en nuestra cabeza y ser capaz de aterrizarlas, de darles una estructura, paso a paso, cuál sería lo primero que debo hacer, cuál es lo segundo, lo tercero, y así sucesivamente. Entonces nos genera como este modelo de pensamiento estructurado y que no solo nos funciona en la programación, sino para resolver cualquier otro problema de nuestro trabajo o de la vida. Y también algo que a mí me gustó mucho fue la libertad y las herramientas. Jesús Mendoza me está preguntando algo. O creo que solo estaba saludando. Como les comentaba, yo llevo 4 años más o menos utilizando Python. Y antes de eso, bueno, toda la vida he trabajado con datos. Y recuerdo que hubo una época de mi vida donde salía de trabajar no sé si a alguien le haya tocado trabajar en alguna manufacturera, pero es otro nivel de vida, es otro, sí, o sea, traen otra mentalidad, es como un trabajo muy, muy estricto. Y eh, recuerdo que todos los días cuando llegaba a mi casa tenía que generar un reporte con todos los resultados del día y mandarlo a todos los compañeros. Y ahorita, años después, me doy cuenta que esa es una tarea que hacía manual y que ahorita sería extremadamente sencilla hacer en Python, ¿no? Hacer todos los cálculos, generar el reporte y mandarlo por correo electrónico a las personas que lo necesitan, pues es prácticamente lo que ahorita estoy haciendo, ¿no? Entonces,
aprender a programar también nos ayuda a generar nuestras propias herramientas que nos faciliten el trabajo. Entonces, yo definí, esta es mi definición, hay muchas, pero la programación para mí es una herramienta que permite, pues no solo resolver problemas, sino como les decía, esta estructura lógica de pensamiento nos ayuda a localizar y delimitar y acotar los problemas y plantear hipótesis y modelar soluciones de manera iterativa, donde pues planteamos una solución inicial y vemos si funciona o no y progresivamente la vamos mejorando. Y pues mediante una amplia gama, la programación se adapta a una amplia gama de problemas de la actualidad y pues se resuelve mediante algoritmos que son prácticamente una receta de cocina donde un algoritmo es primero haz esto, esto, esto y esto y de esa manera vas a encontrar una solución. Ahora sí, ¿qué lenguaje debo aprender? Pues esa pregunta prácticamente es la misma de cuál de las siguientes herramientas es la mejor. Entonces, pues ahí no los estoy viendo, pero pues cada uno seguramente ha utilizado alguna de estas herramientas y dirá cuál es su favorita. Pero entonces llegamos a la conclusión de que no hay ningún lenguaje de programación mejor que otro, sino simplemente cada uno está hecho para una tarea en específica. Entonces, me gusta mucho empezar por esta parte porque si quisiéramos aprender a programar, no podríamos empezar así tan sencillo porque el mundo de la programación es gigantesco. Hay millones de lenguajes de programación, hay millones de cosas que están saliendo nuevas cada día. Entonces, antes de decir, pues quiero aprender R, o quiero aprender Python, o quiero aprender JavaScript, lo primero que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos es, ¿para qué? ¿Qué necesito hacer con esto? ¿Cuál es mi necesidad? Yo hasta ahorita no olvidaré que lo primero que yo hice en Python fue un dashboard. Y entonces mi manera de aprender fue, en lugar de aprender todo el mundo de Python, me enfoqué simplemente en mi tarea y fue, vamos a extraer los datos para generar un dashboard y luego lo vamos a mandar una estructura de datos para que el frontend haga el diseño del dashboard. Entonces, pues es importante saber o preguntarnos a nosotros mismos cuál es la necesidad y en base a eso elegir. Aquí encontré esta imagen en internet que me gusta mucho, donde más o menos va explicando en un diagrama de flujo qué lenguaje de programación te ayudaría o para aprender. Entonces, no me quiero detener mucho, pero si aquí podemos ver para los niños, el mejor lenguaje de programación que podrán aprender es, sería Python. Entonces, esto habla de igual de la sencillez de Python, es uno de los lenguajes más sencillos de aprender y esto nos permite enfocarnos entonces más como en la lógica, eso que estaban hablando antes de empezar el taller, enfocarnos más en la manera de pensar, no tanto en la sintaxis. Y ya una vez que dominemos esa forma de pensar estructurada, prácticamente aprender nuevos lenguajes de programación es más sencillo. Ok, entonces, y ahora sí, Python. Pues Python es un lenguaje de programación interpretado. Esto quiere decir que no hay necesidad de estar compilando el código cada vez que se quiera correr. De hecho, podemos estar haciendo o teniendo una conversación con el lenguaje de programación. Bueno, así lo entiendo yo, que es nosotros le escribimos un comando y él nos regresa la respuesta. También es un lenguaje de programación orientado a objetos
y de alto nivel. Este hecho de alto nivel es lo que les comentaba de que no hay necesidad de escribir tanto código para resolver tareas sencillas. Y esto me parece muy interesante que viene directamente de la página de Python, que es pues la combinación de estos atributos convierten a Python en un lenguaje perfecto para el desarrollo rápido de aplicaciones. Entonces me parece interesante que esto venga en las primeras líneas de la página de Python. ¿Por qué? Porque les voy a comentar, les voy a compartir un ejemplo en donde nosotros utilizamos Python en aquel momento cuando estaba trabajando en el e-commerce para resolver un problema que teníamos. Entonces, bueno, ¿por qué Python es perfecto para hacer prototipos? Pues lo primero y lo más importante es open source. Entonces, todo lo que hagas en Python es gratis. Y además existe una gran cantidad de librerías donde simplemente podemos ya tomar las soluciones de alguien más y nosotros implementarlas para encontrar pues, soluciones al problema rápido. Y pues la simpleza de la sintaxis, esto permite muy fácilmente pues copiar y pegar código. No sé si ya hayan visto esos memes de pues, prácticamente programar es copiar código de Stack Overflow, pues Python permite también eso. Y es perfecto para hacer pruebas de concepto. Aquí puse este mapita que no sé si lo puedan ver muy bien. No sé si se acuerdan que pues ya hace tiempo en Guadalajara y en todo México hubo escasez de gasolina. Me imagino que sí lo recordarán. No fue nosotros en la empresa donde yo estaba trabajando, que se llama, o que se llama mirefaccion.com.mx, desarrollamos la aplicación que te marcaba los puntos en el mapa en Google Maps, en donde podían haber las gasolineras abiertas. De hecho, estuvo bastante extraño de que nos hicimos virales y todo el mundo hablaba de esta aplicación, pero le daban crédito a Google o a otras personas. No fueron otras personas, fuimos nosotros que desarrollamos esa aplicación y lo utilizamos mediante una... Ay, se me mueve mucho. Mediante una librería de Python que se llama OpenCV, en donde detectábamos el tráfico alrededor de las gasolineras y eso nos permitía hacer estimaciones de que pues, si hay un montón de tráfico en la cuadra alrededor de la gasolinera, si se fijan aquí se pinta rojo. Este es un ejemplo perfecto. En esta esquina había una gasolinera. Entonces toda esta cuadra estaba pintada en rojo y eso significa que había tráfico esperando o cargando gasolina. Entonces con eso nosotros podíamos estimar. Y eso lo sacamos en cuestión de un día. Entonces, también un poco más de historia de Python. Se desarrolló en los años 90, como le estaba comentando, por Guido van Rossum. Y a partir de ahí, no vendimos los derechos a Google. Más bien, simplemente recuerdo que en los medios de comunicación siempre hacían referencia como el mapa estaba en Google Maps, siempre era de, ay, los desarrolladores de Google hicieron esto, pero no, fue una pequeña startup aquí de Guadalajara. Esto se me hace muy interesante. Python no tuvo un incremento de popularidad meteórico como Java o C++. Esto quiere decir que cuando salió, muy poco a poco fue ganando usuarios y esto se debe a realmente pues, la simpleza de la sintaxis y la manera en que trabaja Python. Esto fue haciendo que paulatinamente las personas empezaran a adentrar a Python, a empezarlo a aprender y entonces poco a poco fue ganando popularidad hasta que no puede ser. Perdonen, ¿eh? Y hasta que poco a poco, en el 2020, por fin Python le ganó a Java y se puede decir que Python ahorita en el 2020 es el lenguaje más popular. No es el que más se utiliza, pero es el más popular según este métrico. También las oportunidades
laborales, pues según la página de trabajo de Indeed, Python es el lenguaje de programación más demandado ahorita en el mercado laboral norteamericano. Y está en tercer lugar del salario anual. Entonces, hay muchísima demanda de programadores de Python. Ok, entonces me gusta empezar con esta parte del Zen de Python. El Zen de Python es una de las filosofías con las que fue diseñado Python. Y pues es una serie de 19 principios que cualquier programador de Python se debe de conocer. Y pues no me voy a detener en ello, simplemente voy a remarcar que dice Reliability Counts, porque es el que yo siempre me baso. Pues prácticamente el código no es para que las computadoras lo lean, o sea, el código es para que las personas lo leamos. Entonces, pasamos demasiado tiempo leyendo código y una de las grandes ventajas de Python es que el código casi es como si estuviéramos leyendo en lenguaje inglés. Entonces, pues cualquier persona que pueda leer inglés, ahí la importancia, remarco esa parte, la importancia de saber inglés, puede entender cualquier código de Python que esté bien escrito. Entonces, este ejemplo me gusta mucho porque por ahí cuando estaba dando un curso de Python, salió una pregunta como estas. Oye, ¿y si quisiéramos remover todos los elementos que son none de la lista, cómo podríamos hacerle? Y le dije a la persona, a ver, si tú me pudieras decir paso a paso, de manera verbal, cómo sería, a ver, vémelo diciendo. Y casualmente dijo, pues mientras none se encuentre en mi lista, entonces elimínalo de mi lista. Y pues así es, así podemos decir el código. Entonces aquí vemos qué fácil es entender la sintaxis de Python. Aquí nada más voy a hacer la mención, Python 2.7, que es una de las... de hecho, creo que la última vez que vi una estadística sobre ello, hay todavía muchísimo código escrito en Python 2.7, pero se acabó el mantenimiento a partir del 2020, entonces cualquier persona, todavía hay muchísimo código de 2.7 allá afuera, pero pues cualquier persona que quiera aprender Python debe, o ahorita se le recomienda que empiece a partir del Python 3, que es la versión más actualizada. Ok, entonces, ¿cuáles son las tres primeras, las tres más grandes aplicaciones de Python que yo veo ahorita en el mercado? El primero es el desarrollo web en la parte del backend. La segunda es pues mi área de laboral, que es la parte de análisis y ciencia de datos, sobre todo ahí en la parte de inteligencia de negocio y machine learning, y scripting. Entonces, pues no sé si todos sepamos cómo funciona el desarrollo web. Voy a ir muy rápido. Prácticamente el desarrollo web está compuesto por dos partes. Una es del lado del cliente, que es todo lo que tenga que ver con celular, la aplicación, el browser, Firefox, Chrome, cualquier browser. Toda esa parte es del lado del cliente. Y está la otra parte, que es la parte del servidor. Entonces, ¿cómo funciona? Es el cliente o el browser o la aplicación, cuando necesita una información o cuando va a hacer o va a almacenar la información del usuario o va a hacer cualquier tipo de cosa, lo que se hace el lado del cliente hace una petición al servidor pues le dice, oye, necesito esta información o necesito que hagas esta tarea.
el servidor lo hace y arroja una respuesta y el lado del cliente le muestra la parte de la interfaz al usuario. Estas dos partes son conocidas como el frontend y el backend. El frontend es todo lo que tiene que ver con la interfase del usuario, como ya comentaba. Y el backend es toda la parte que está corriendo por detrás en los servidores. Y ahí es donde se utiliza mucho Python. Entonces, toda la parte del desarrollo del diseño de una aplicación, el diseño de una página web, tiene que ver más con el frontend. Y en la parte del backend es más trabajar con, pues, pues con bases de datos, con información y darle al front lo que necesite. Entonces, pues aquí cómo diferenciarlos, pues es muy sencillo. A ver, una pregunta ahí para ustedes. En un restaurante, ¿qué sería el frontend? Todo el área de atención a clientes. ¿Okay? Toda el área de atención a clientes, pero también, exacto, o sea, también cómo se ve el local desde afuera, o sea, simplemente cuando la gente pasa por afuera, exacto, las instalaciones, cómo se ve la fachada, las mesas. Y el backend, ¿cuál sería? Lo que no ven los clientes normalmente, como la cocina. Exacto, siempre ponen el ejemplo de la cocina, pero la cocina no me convence tanto. Yo creo que más bien es exactamente esa parte, la parte administrativa o la parte, este, la parte a lo mejor de la contabilidad, de los proveedores, la logística, exacto, más todo lo que está por atrás y fuera del restaurante. Ok, entonces, pues todo lo que tiene que ver con desarrollo front-end web es más de lenguajes de HTML, CSS y JavaScript. Y pues la principal tarea del frontend es, como ya vimos, pues de que el sitio luzca bonito, que sea llamativo, que llame a los clientes, que los invite a tomar acciones y que la experiencia prácticamente del usuario sea la mejor. Y en la parte del backend no solo existe Python, también, de hecho, eh, en la compañía que yo trabajo utilizamos Node.js para el backend y Python solamente lo utilizamos para el análisis de datos y la generación de dashboards, que es en lo que yo estoy trabajando. Y la misión del backend en el desarrollo web es pues manejar prácticamente toda la lógica del negocio. Esto quiere decir, si vamos a lanzar descuentos, si vamos a aplicar reglas en el comportamiento del sitio web, toda esa lógica va a funcionar tras bambalinas. Pues también todo lo que tenga que ver con información, esa es la misión más importante del backend, es asegurarse de que la información de los clientes esté correctamente asegurada, porque es prácticamente el que procesa la información o combina la información de absolutamente todos los clientes. Entonces, el backend debe de asegurarse de que la aplicación y los datos del usuario estén seguros. Estén seguros y estén a la mano para cuando el frontend los necesite. Pues para el desarrollo web con Python existen principalmente dos frameworks que son los más populares. Uno es Flask y otro es Django, que prácticamente generan este intercambio de información que les comentaba con el front. Entonces, oh, no. Si se fijan aquí, esto está tomado directamente de la página de Flask con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 7 líneas de código. Nosotros ya podemos entrar al browser
y poder recibir este mensaje que nos manda la aplicación web. Ok, aquí me están preguntando de qué es un framework. Un framework es un conjunto de librerías que te permiten desarrollar una tarea completa. Ok, ¿a qué voy con esto? Entonces, Python es simplemente un lenguaje multiusos para resolver múltiples tareas. Y entonces, sobre el lenguaje va los frameworks, o así lo entiendo yo. Y entonces, tú estás trabajando, sí estás trabajando con Python, pero por ejemplo necesitas hacer una tarea específica que es generar el archivo HTML, que es el que va a ver el usuario. Entonces, hay dos maneras. Tú podrías literalmente ponerte a teclear toda la respuesta o, en lugar de eso, aprovechar el poder de Python, que es de, bueno, si alguien más ya hizo eso por mí, ¿por qué lo tendría que yo volver a hacer? Entonces, el framework que nos permite es de, bueno, en lugar de yo hacer todo, tomo la estructura que alguien más ya hizo y trabajo a partir de eso. Entonces, el framework es como un conjunto de herramientas que nos permiten desarrollar una tarea. Ok, eso, grande uso que yo le veo, en el que estoy más, exacto, es lo que están aquí escribiendo en los comentarios, es como el esqueleto de la aplicación. Aquí el segundo uso que yo veo, y pues es en lo que yo estoy más enfocado, es en la ciencia de datos. Entonces, pues prácticamente la tarea de un científico de datos es muy variada y por ahí algo que comentaba David antes de que empezara la plática, que se me hizo muy interesante. Yo, en mi experiencia todos los años trabajando con datos, lo que menos realmente importa es la programación, ¿eh? Pues, bueno, yo sí diría, la programación nos ayuda a, a resolver a resolver la situación, pero cuando estamos analizando datos, realmente lo que más importa es la capacidad del analista de plantear las hipótesis y ser capaz de responderlas mediante los datos. No importa si es en R o si es en Python o si es en cualquier otro lenguaje de programación, lo básico es ser capaz de plantearse esas hipótesis y contestarlas mediante la data que se tiene a través de, pues ya sea diseño de experimentos o el análisis de los patrones, y sobre todo la capacidad de comunicar los resultados. Entonces, yo sí veo Python como una herramienta, pero lo más importante son estos puntos que yo veo aquí. Si quieren, lo podemos discutir, pero sí. Ok, entonces para el business intelligence, pues no es, el business, o la inteligencia de negocio no es más que ahorita en cualquier negocio que se imaginen hay muchísima información. Bueno, la gran parte de los negocios están recolectando una cantidad gigantesca de información de los usuarios, eh, del mercado, de cómo se están comportando su mismo producto. Entonces, el gran valor es ser capaz de encontrar respuestas dentro de ese mar de datos, ¿no? ¿Para qué? Para poder, de cierta manera, generar conocimiento. Que no se queden solo los datos ahí, pues detenidos, ¿no? Y sobre todo ser capaz de entregarle a tu cliente todo ese conocimiento que estás generando y que le puedes, pues regresar como... Eso me lo voy a saltar. Ahorita
El framework, como estábamos hablando, que mejor veo yo para... Exacto, por aquí nos comenta Alan de que la importancia es la interpretación y la finalidad que tendrá el obtener esos datos. Exacto. Bueno, mi trabajo como analista o como científico de datos es prácticamente ser capaz de contestar preguntas que nos hacen pues la dirección, ¿no? Prácticamente, pues la dirección y los managers siempre llegan con hipótesis, con ciertas ideas nuevas y es nuestra responsabilidad, pues, evaluar los datos y decir, pues, tu idea va o en base a las evidencias, mejor tu idea no. Entonces, yo sí vería Python como simplemente la herramienta que nos ayuda a ser capaz de hacer eso, pero no es lo más importante. Ok, entonces para el procesamiento de datos, el framework más importante en Python es Pandas. No sé si ya lo hayan escuchado. De hecho, yo antes de entrar a Python programaba en R. Es muy, muy similar la estructura de Pandas y R. Entonces, si alguien ya conoce R, le puede llamar mucho la atención Pandas. De hecho, prácticamente me gusta mucho decir esto, que mi primera línea de código en Python fue import Pandas. Fue prácticamente como aprendí yo Python. Y es por lo que les comento, porque yo tenía la necesidad de analizar cierta información y entonces dije, no voy a aventarme a aprender todo Python, sino voy a enfocarme a Pandas. Ahorita voy a contestar esa pregunta, entonces. En el análisis de datos tenemos, Pandas ofrece, Python tiene una librería que se llama scikit-learn, que te permite realizar los 4 análisis estadísticos, pues, digámoslo así, básicos, que son clasificación. La clasificación es, si por ejemplo un cliente se comunica con nosotros, un análisis de clasificación nos diría si ese cliente tiene potencial a comprarnos o no tiene potencial a comprarnos. Entonces ahí lo estamos clasificando como posible cliente o como un cliente que no nos va a comprar nunca. La regresión nos permite generar modelos matemáticos para estimar valores. El clustering nos permite, en base a la información que tenemos, supongamos que tenemos la base de datos de nuestros clientes y el clustering nos va a permitir encontrar información adicional dentro de esa base de datos, agrupando a usuarios. Y la dimensión de reducción nos permite, en base a... nosotros ahorita estamos utilizando este modelo. ¿Para qué? Para poder evaluar cuáles de nuestros clientes, la salud de nuestros clientes, exactamente. Entonces, nosotros tenemos un montón de clientes, nosotros somos una aplicación web y móvil. Entonces, tenemos un montón de clientes y mediante un proceso de reducción dimensional, estamos evaluando la salud de nuestros clientes. Entonces, si alguien está interesado en eso, después lo podemos revisar. Y pues, lo más popular o el buzzword más importante de Data Scientist, pues es Machine Learning, que Machine Learning es todo un campo gigantesco. Pero prácticamente es la aplicación de métodos estadísticos, algunos de ellos son los que ya vimos, no son todos, y matemáticos para el reconocimiento de patrones con el objetivo de generar predicciones. Algunos de los algoritmos más populares son las redes neuronales, el Deep Learning, el Support Machine Vector y el Random Forest, y Python te ofrece un montón de librerías donde prácticamente ya nada más las conectas y puedes empezar a aplicar algoritmos de Machine Learning.
otras aplicaciones del Machine Learning y es otra de las cosas en las que bueno, yo he estado trabajando, que es en la generación de sistemas de recomendación. Este es, por ejemplo, existen dos tipos, el basado en contenido, que son los sistemas de recomendación, son los que utilizan, por ejemplo, Amazon y Netflix, Spotify, para recomendarte contenido. Y existen dos tipos. El primero es basado en contenido, que es analizar el tipo de contenido a lo mejor que tú has visto, que tú has comprado y hacerte sugerencias similares, pero, pero muchas veces eso te limita a que pues solamente el usuario vaya a comprar o vaya a ver lo mismo que ya ha visto. Entonces, para poder ampliar un poco más esa gama de recomendaciones, existe el filtrado colaborativo, que también es muy popular, que funciona de la manera más sencilla, como vemos aquí en esta imagen, que es pues si más bien comparamos el comportamiento de los usuarios y nos permite predecir si a esta persona, dado que le gustó este y este producto le va a gustar o no. Pues aquí vemos que el C, este producto le gustó y este también, y el E también. Entonces podemos predecir de que, bueno, a lo mejor este producto no le va a gustar. Entonces, ese tipo de sistemas los podemos generar con, con Machine Learning y con Python. Y lo que les quería decir es de que es muy sencillo. O sea, se ve complejo, pero no está tan complejo, ya que más o menos entendemos cómo funcionan las bases mediante los frameworks que mencionamos. Es muy sencilla la implementación. Okay. Y bueno, otra de las cosas que también se pueden hacer es analizar texto con Python. Entonces, pues ahí depende mucho de las necesidades. Tampoco no me quiero quedar mucho en esto. Y por último, otra de las partes pues esto de la ciencia de datos o de lo más interesante, es la parte de la visualización. Como les decía, podrás ser el mejor programador o el mejor, un genio en Machine Learning, pero si no eres capaz de comunicar los resultados, de nada te va a servir. Entonces, Python tiene dos librerías muy buenas para gráficos, que es Matplotlib y Seaborn. Sin embargo, en mi experiencia, esto solamente es como para hacer, a lo mejor, grafiquitas. Pero si queremos hacer inteligencia de negocio, lo mejor que podemos utilizar es este otro tipo de herramientas, como por ejemplo, podemos conectarnos directamente con una librería que se llama GS Spread, podemos conectarnos directamente con Google Drive y algo que, por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo es los reportes en nuestra compañía, todos están en Google Drive y entonces, pues en vez de ese viejo proceso que les decía de yo llegar a mi casa y descargar los datos en Excel y generar el reporte, ya todo lo hago en Python y directamente aviento los resultados al Google Spreadsheet y ya todo el mundo ya puede ver la actualización de los valores. Y, por ejemplo, Google Spreadsheet es muy sencillo conectarlo con herramientas como Google Data Studio. No sé si alguien ya haya trabajado con esa herramienta que te permite ya generar reportes de este tipo, donde ya podemos ir comparando indicadores y valores y otras herramientas que hacen lo mismo es Metabase y Kibana, donde simplemente de manera muy, muy sencilla le mandamos los valores y nos permiten hacer ya de este tipo de reportes ya mucho más complejos para que nuestros mismos clientes o si la persona que lee los datos es parte de la empresa, pues le podamos entregar este tipo de reportes mucho más completos. Y como les comento, pues a Python tiene conexión directa con todo eso.
Ok, entonces esa pregunta de qué es mejor, Python o R, yo actualmente utilizo los dos. De hecho, si me preguntan, yo creo que no tienen mucho que ver. O sea, una cosa es R y otra cosa es Python y mm, tienen como finalidades muy distintas. Entonces, ya ahí, yo donde veo las diferencias es en la formalidad teórica y estadística. Yo, pues toda mi carrera y toda la maestría prácticamente fue estadística y análisis de datos. Entonces, si a mí me pones eh, a hacer un análisis de datos, una regresión, una ANOVA, cualquier cosa de estadística, jamás voy a usar Python. ¿Por qué? Porque en R todos los resultados que ya me da, ya conozco qué significa cada cosa, tiene una formalidad teórica muy, muy completa. Entonces, si lo que te interesa es como esta parte de la formalidad teórica, R es lo mejor. Sin embargo, R tiene un problema que es, eh, no tiene conexión directa con las fuentes de información. Por ejemplo, eh, hay formas de conectarte a bases de datos, pero no es el fuerte de R. Entonces, si necesitamos tener un flujo de información y estar jalando información, sí, R también tiene gráficas y de hecho las gráficas de R se me hacen mucho mejores. Y igual siempre que necesito hacer una gráfica prefiero R que Python. Pero, por ejemplo, si me preguntas, necesitamos, o sea, necesito hacer este reporte que me lo esté mandando todos los días a mi correo, no voy a usar R, voy a usar Python. Eh, Creo, o desde mi experiencia, los procesos en Python son mucho más robustos que los de R. Entonces, si me preguntaras si vas a correr un análisis por una sola vez, usa R. Si vas a correr un análisis 1 millón de veces, usa Python. Creo que es la única diferencia que yo le veo. Entonces, pero yo sigo usando los dos. No veo como conflicto en eso. Y por último, llegamos a la al último uso que yo veo pues de Python, de los más grandes, que es el desarrollo de scripts. Un script es programas muy pequeños diseñados para automatizar tareas sencillas y que estos scripts mm, pueden ser montados. Ah, los scripts, las tareas estas pueden ser montadas en servidores en donde estos servidores ejecuten nuestro script de Python en dadas ciertas condiciones, ya sea si se detona un trigger, como por ejemplo, podemos tener respuestas automáticas de correos electrónicos, de que pues si una persona me manda un correo electrónico, pues tú corre el script y le va a contestar el correo automáticamente. Eso puede ser mediante triggers, pero también podemos tener tareas calendarizadas. De hecho, cuando trabajaba en el e-commerce, eh, no sé si lo menciono pues, pero teníamos creo que sí. Sí, teníamos todas estas tareas, estaban automatizadas. Por ejemplo, teníamos la generación de facturas. Cada vez que un usuario nos solicitaba una factura, corríamos un script de Python que estaba en AWS. También podemos automatizar campañas de emails, mensajes de WhatsApp, eh, la actualización de precios e inventarios. Algo que hacíamos en el e-commerce es una de las herramientas una de las técnicas más interesantes de Python es a ver, creo que me están. Nunca he conectado Python con SAP. No sé, la verdad. Supongo que sí, debe haber una manera, pero yo creo que sí, sobre todo de poder, de ser capaz de extraer la información.
así, así, de manera ciega, puedo decir que sí, aunque no estoy seguro. Si no quiero tener en la nube mi desarrollo, ¿en qué web server? Pues desde cualquier servidor, prácticamente si no lo quieres tener en la nube, puede ser tu computadora y desde ahí puedes correr Python. O sea, no hay como, no hay problema ahí. Bueno, sí también. Sí se pueden automatizar las pruebas de software con Python. Aunque la verdad yo no soy experto en ese tema, pero sí se puede hacer. Por ejemplo, una de las cosas que sí he hecho y sí soy experto es en el scrapping. Prácticamente hay un montón de información allá en Internet que no está estructurada y que nosotros podemos hacer uso de ellos. Entonces, cuando estábamos en el en el e-commerce, una de las cosas que hacíamos es, teníamos nuestros productos claves y hacíamos benchmarking de los productos, de los precios de los productos en otras compañías como Mercado Libre, eBay y Amazon. Sacábamos los valores de los precios de ese producto todos los días. Entonces teníamos un script calendarizado de que todos los días en la mañana iba y revisaba los precios en las otras plataformas y nos mandaba notificaciones a Slack en caso de que nuestros precios estuvieran muy, muy distintos de los de la competencia. Información en archivos PDF. No conozco ninguna, pero bueno, más bien no me acuerdo el nombre, pero sí lo he hecho. O sea, sí se puede hacer, sí hay una manera de parsear la información que trae un PDF, pero ahorita no recuerdo. Ok. Bueno, después algunas otras librerías interesantes de Python. Es como muy interesante revisar ahí en GitHub cuáles son los proyectos que se están moviendo ahorita en Python. Aquí yo hice una lista de algunos que me parecen interesantes, donde podemos hacer pues desde reconocimiento facial hasta juegos, hasta detección de objetos en una imagen o en un video, o el scrapping que les comento, donde podemos hacer scrapping a través de, bueno, de hecho podemos directamente hacer peticiones a Twitter de que nos mande información y nosotros podemos trabajar ahí o ver qué está pasando en Twitter directamente. Entonces, lo más interesante es de que o sea, suena como si fuera complejo, pero o la ventaja de Python es de que, ok, yo no voy a desarrollar todo esto, yo simplemente voy a utilizar la librería que alguien más ya utilizó para poder yo sobre eso construir algo. Entonces, es ahí donde encontramos esa razón por la cual Python, desde su definición, fue hecho eh, o fue pensado para la elaboración o el desarrollo rápido de aplicaciones. Y por último, antes de terminar la charla, traigo un ejemplo, pero bueno, a ver, veamos. El ejemplo es, me gustaría saber qué películas estarán disponibles en el cine si salgo en este momento para allá. Entonces, o sea, ¿ustedes qué creen que necesitaríamos para poder contestar o para poder hacer una aplicación que me conteste qué películas están en el cine si pudiera salir en este momento para allá? Sé que no podemos, teóricamente, por el confinamiento. Exacto, entonces, alguien me escribió revisar la cartelera actual. Bueno, de hecho aquí están las cosas que necesitamos. Y la otra es considerar los tiempos de traslado.
Exacto. De hecho, ok, José Ramos ya nos dio una idea. Entonces, lo que necesitamos es información de la cartelera. Entonces, podemos hacer eso manualmente o podríamos hacer un script de Python que scrapeara. Como decía, scrapear significa literalmente extraer la información de un sitio web para nosotros poder hacer uso de la información. Esa sería una parte, pero ya que tengamos ¿cómo podríamos definir cuáles son los cines más cercanos? Una podría ser la distancia, pero también podríamos directamente con Python preguntarle podríamos conectarnos a la API de Google Maps, y preguntarle cuánto tiempo aproximadamente nos haríamos a todos los cines que están cerca del área. Entonces, con Python podríamos también no solo hacer el scrapping de la cartelera del cine, sino también preguntarle directamente a Google en base pues a la hora y en base al tráfico actual, cuánto nos tardaríamos en llegar a los cines actuales. Entonces, pues es lo que ya vimos. Para poder conocer los tiempos de traslado, podríamos simplemente estimar la distancia. Estimar el tiempo de traslado en base a la distancia, o si queremos hacer algo mucho más preciso, podemos utilizar la API de Google. ¿Y cómo podemos extraer la cartelera? En este caso, la hice de Cinépolis. Pues podríamos directamente extraer la información del sitio web. Entonces, mi solución está aquí en mi repo de Git, no, en el repo de GitHub, y se las comparto ahorita, pero prácticamente está explicada aquí. Lo que hace es estas tres acciones. Lo primero es aplica la función map. ¿Para qué? Para o sea, tenemos nuestra posición y imaginemos que cada uno de estos elementos, la vaca, el sweet potato, la gallina y el maíz, son los cines, y entonces aquí representaría la función map. Lo que va a hacer es, para cada cine me va a calcular la distancia o el tiempo de traslado desde mi ubicación. Y entonces aquí me va a generar un arreglo de, pues estos son todos los tiempos de traslado. No. Ay, perdonen ahí, ¿eh? Entonces, ya que tenemos todos los tiempos de traslado, lo que va a hacer es, pues no me interesan todos los cines, simplemente quiero los más cercanos, o los dos más cercanos, los tres más cercanos, los que sean. Entonces vamos a hacer un filter. Y lo último es, pues, mostrar la información que requerimos. Entonces, la última parte era correr el demo. Aquí ya lo tengo listo. Sin embargo, me va a traicionar, porque si se fijan aquí, no sé si pueden ver mi pantalla, creo que sí. Lo corro y me pregunta en dónde me encuentro. Entonces le voy a decir en mi casa. Entonces aquí empieza a correr el script. Si se fijan, abre directamente la página de Cinépolis, pero ya no existe la cartelera en Cinépolis porque no hay cines ahorita por la contingencia. Entonces, pues me arroja un error. Pero prácticamente, pues eso es lo que hace el script. Nosotros le definimos un punto en el que nos encontramos, y lo que hace es, abre una página en el browser, se mete a Cinépolis, se mete al cine y descarga los datos de la cartelera. Ahorita el demo que les quería mostrar no se los pude mostrar porque, como les comento, pues las carteleras del cine están vacías, entonces me arroja un error. Pero prácticamente eso es lo que hace.